todos los días también se tiene la oportunidad de tener aquí en nuestra casa los protagonistas de la historia. Sí, señores, dos de esos institutores que alzaron la bandera panameña para defender los colores de la patria. Están con nosotros hoy los doctores, ambos médicos, Toribio Manuel Espino y también el doctor Rinsky Sucre. Vamos a conversar un poquito de estos hechos básicos, pero de los que hay aún dudas históricas y que ustedes, viviéndolo pues, en primera instancia de viva voz, puedan relatar qué fue lo que ocurrió verdaderamente hace ya 54 años después. Bienvenidos ambos a Next Noticias, es un placer que nos acompañen. Vamos a arrancar y le pido a producción que nos ayude acá con la primera gráfica. Es una de las preguntas básicas de la historia: ¿cómo se rasga, cómo se rompe la bandera? Hay muchas versiones de citas históricas, de textos que dicen, pues definitivamente era de una seda muy suave, una seda fácilmente rompible, pudo haber ocurrido un empujón en estos tumultos y no se sabe de qué lado es que se rompe la bandera. Hay otras versiones que dicen definitivamente fue cuestión de los estudiantes de la escuela de Balboa. Vamos a pasar a la siguiente gráfica para rescatar una declaración y poder escucharles de inmediato. Por aquí tenemos esta versión de Eligio Carranza que nos dice: uno de los institutores que llevaba la bandera nos comentó, en la multitud muchas manos jalaron y rompieron nuestra bandera, pero por supuesto todo el crédito de este hecho, que pues fue el detonante de lo que ocurrió, está del lado de los estadounidenses. ¿Qué nos dice usted, don Toribio Manuel Espino? Eso es cierto, eso es cierto. Quienes iniciaron el movimiento violento fueron los gringos. Y no nos engañemos. Bueno, definitivamente existe una serie de fotografías que inclusive fueron tomadas por los mismos norteamericanos, que posteriormente se han conocido, ¿no? Y algunas también son conocidas porque varios de los compañeros institutores trabajaban después de horas de clase en la Kodak, que era el centro de revelación de fotografías a color y en ese tiempo de blanco y negro principalmente de Centroamérica. Así que el ejército o el gobierno de Estados Unidos mandó los rollos allá. Y los compañeros, entre ellos Mudarra, el amigo, yo tengo problemas a veces de memoria con los nombres de mis compañeros, no me acordaré pronto, pero 3 de ellos trabajaban y ahí está una foto que es la que usamos principalmente en nuestras actividades, en donde se ve claramente cuando se rompe la primera ruptura de la bandera, que va en la unión de blanco y rojo superior hasta el escudo de Panamá en una de las estrellas. Y naturalmente también en estas fotos que ustedes deben estar pasando y que ha salido en la portada de la revista Lotería conmemorativas al acto y en otras publicaciones del Ministerio de Gobierno, mire, aparece la bandera impoluta cuando venimos subiendo claro sí, por el Hospital Gorgas, hoy Corte Suprema de Justicia, y hay muchas escenas en que se ve lo que se llama en esa serie de fotografías como la trifulca de la bandera o la ruptura de la bandera. Son más o menos como 5 o 6 tomas consecutivas donde se ve que está impoluta, se ve cuando están los muchachos queriendo jalarla, se ve el garrote del guardia militar, Soneíta, pero el policía militar, pero con casco de guerra ese día, y se ve el orificio inmediatamente después de la bandera. ¿Recuerdan ustedes cuántas personas pasaron a intentar izar la bandera en la escuela de Balboa? Claro, pasaron 5 personas que fueron autorizadas, más el compañero Carranza Eligio, que él tenía el estandarte de la FIN y él avanza con el grupo y no lo detienen. Y también ya se habían ido adelantado o posteriormente cruzaron esa barrera Alexis Bernal, López Calzadilla, también cruzó otro compañero que era del 5º año, que como te digo tengo los problemas, pero en las fotos que yo les he dado a ustedes claro, existen los nombres. ¿Qué hacían ustedes mientras intentaban? Antadilla es uno de los que pasó, y también otro joven que trabajaba en la Kodak, que es uno de los que rescató la fotografía horas más tarde a la hora de la revelación.
¿Qué hacían ustedes mientras intentaban ellos izar la bandera? El resto del grupo, se habla de 200 institutores más o menos. Bueno, yo en este caso estaba en la retaguardia, por decir, estaba el profesor Arriete, ¿no? Y nosotros teníamos un grupo de estudiantes organizado, ¿entiendes?, para ese evento y en ese momento, y pensando en lo peor, que fue lo que sucedió. Entonces, pues yo más o menos coordinaba las órdenes que tenía que darle a mis compañeros. ¿Siempre esperaron esta respuesta tan abrupta de los estadounidenses o pensaban que iba a ser una cuestión natural? Vamos, izamos la bandera, salimos al instituto. Una de las cosas que quiero que se fije es que habían soldados vestidos de uniforme. Nosotros íbamos con nuestro uniforme de colegial. Nosotros teníamos 18, 19 años. Éramos unos chiquillos, claro, ¿entiendes? Pero ellos sí que estaban preparados, porque ellos sabían que íbamos. Y nuestras pretensiones era simplemente reivindicar la soberanía, nada más. Nada más. Nada, como se ha dicho, que pues va a ser una revuelta, ir en acto provocativo, nada de eso. Por lo menos no lo veo así. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, otra de las dudas históricas que hemos pues recabado hoy, de las que hay muchas versiones. Pasamos a la gráfica 2, y es que esta probablemente le va a sorprender. Fíjese, siempre se ha dicho que los tumultos arrancaron de inmediato, rasgan la bandera. No fue así. Se decidió no confrontar en ese momento y replegarnos hacia el Instituto Nacional, decían los institutores. La noticia de lo que había ocurrido se difundió en la Universidad de Panamá y a los medios de comunicación. ¿Por qué no iniciaron los tumultos de inmediato? ¿Por qué decidieron retirarse? Cuando vino el grupo de la comisión que se escogió ahí enfrente negociando con las autoridades y con la policía militar, y que prometieron custodiarlos para que cumplieran su misión de izar la bandera o levantar la bandera y cantar el himno. Cuando ellos regresaron con esos rostros, usted ve aquí la cara casualmente en esa gráfica del compañero Inocencio García, de desesperación, de frustración y también muchos con odio, porque les habían desgarrado la bandera. Entonces rápidamente se conversó. Ahí no había ningún dirigente único, ahí todos eran dirigentes. Y decidimos irnos a Panamá para comunicarle a la rectoría y a los profesores lo que había sucedido. Además, para comunicarle a los medios de comunicación, a la Universidad de Panamá. Un grupo entró y se hicieron esas diligencias, mientras otros nos quedamos en la avenida 4 de julio, hoy de los Mártires, fuera del portón posterior de la escuela, deteniendo a todo transeúnte, todo vehículo motorizado, y le decíamos lo que había sucedido. De manera que en cuestión de media hora, 45 minutos más, regresaron los compañeros de adentro y ya estaba multitudes viniendo por la avenida de los Mártires desde el Chorrillo, y venían tratando de cruzar la cerca. Incendiaron un carro ahí frente a la escuela, continuaron. Cuando llegamos al edificio de la administración al edificio de la administración no, el edificio de la Pan American, que lo prendieron en llamas. También. Y la esquina ya de ese edificio, en la Plaza 5 de Mayo y en la lotería, en la Palacio Legislativo, ya había una multitud, posiblemente 2.000 personas. O sea, la noticia borró en estampida. ¿Por qué motivo decidimos irnos? Porque posiblemente el raciocinio fue muy rápido, pero posiblemente porque estábamos rodeados de policía militar armada. Y que la historia pudo haber sido otra, ¿no? Tenía una población de Sonians, padres de familia, estudiantes, profesores, en contra nuestra, y simplemente también frustrado porque la bandera se rompió, que tanto nos encomendó a todos el rector que la bandera no se destruyera, que la bandera no tocase el suelo. Así que había que cumplir con ese compromiso. Y fue una decisión atinada, porque si nosotros hacemos una confrontación allí, nos hubieran completamente dominado y hubiese quedado como que fuimos a una provocación y hubiera quedado la versión oficial norteamericana. Y me gusta cómo se despejó esa duda. Pero fíjense, tenemos otra gráfica, vamos a pasar a la tercera, porque esto solamente nos lo pueden decir los institutores. Vamos a escuchar y a ver la tercera gráfica, porque sepa usted que al parecer las provocaciones pues empezaron mucho antes del evento. Institutores relataron que los estudiantes Sonians se agitaban del otro lado de la cerca destruyendo banderitas panameñas. Inclusive les pareció que quemaban una. ¿Alguno de ustedes tiene referencia de este evento? ¿Es cierto que incluso
mucho antes, ¿ya habían provocaciones de los estudiantes? Sí, los estudiantes estaban preparados para recibirnos como merecíamos, ¿entiendes? Y esas son pequeñeces en comparación con la envergadura del acontecimiento, que tomó una desproporcionalidad que no se esperaba, ni por parte nuestra, pero claro, al ver la multitud, aquel día le dieron permiso a los estudiantes, ¿te acuerdas? A los gringos les dieron permiso para que estuvieran el día libre, incluso pues, tuvieron tiempo de prepararse muy bien para recibirnos. Y darnos una golpiza. Mire, yo fui testigo, casualmente regresando del recreo del mediodía del almuerzo, que del otro lado, en la avenida de los Mártires, la avenida 4 de Julio, el otro lado de la cerca, se agitaban. Y además de eso, días anteriores ya, por ejemplo, Carlton Bell, un policía militar, izó la bandera contra las órdenes de su gobierno norteamericana sin izar la panameña, y después lo hizo diariamente. Y los Sonian, que habían creado un comité cívico en contra de la izada de la bandera, y cuya sede principal eran los padres de familia de los de la escuela de Balboa, iban a ver la izada de bandera por Carlton Bell y hacían una especie de carnaval allí. Ellos tuvieron varios días provocando. Y nosotros hemos registrado ya posteriormente, años después, analizando esto 1000 veces, que eso fue una provocación y nosotros nos permitieron entrar en multitudes por toda la zona y llegar a la casa del gobernador y cantar el himno nacional sin ninguna resistencia ni ofensa de los policías, que no permitían nunca que entrara más de un institutor al área esa. ¿Y qué quiere decir? Y nos permitieron, ¿para qué? Cuando llegamos al edificio de la administración, encerrona, y vimos abajo nos tenían una encerrona. Entonces hoy vemos que nos habían preparado una provocación, una trampa, para darnos una gran golpiza. Como quien dice que esos muchachitos del Instituto Nacional no se atrevan nunca más a pisar aquí la zona del canal. Mire. Y las acciones que tomamos fueron sabias, fueron espontáneas y fueron sabias. Claro, cuando nos retiramos de la escuela de Balboa hacia Panamá, se rompieron algunos postes, tiramos los tanques de basuras, que eran tanques de aceite vacío de 50 galones, para que los patrullas no nos persiguieran, y se rompieron algunas ventanas. Pero no hubo una confrontación ni disparos en ese momento, sino ya cuando llegábamos al límite. ¿Y de dónde sacaban armas ustedes también? Vamos a no ver, teníamos armas. Vamos a ver esta gráfica, pues la gráfica 4, y creo que aquí vamos a rescatar una deuda histórica que se tiene también con usted, doctor Sucre. Esa imagen que se ve allí, muchos han preguntado quién es. Pues, al parecer era usted rescatando a uno de los institutores. Desde las circunstancias en las que murió Ascanio Arosemena fueron controvertidas, fueron dudosas. Se decía que estaba de civil, que estaría ayudando a rescatar a otras personas, y fallece en ese momento. Pero la imagen de aquí es de lotería, responde a usted, que conduce a Ricardo Hurtado al Hospital Santo Tomás a bordo de una chivita. Cuéntenos mire, un poquito de este hecho. Hay que ver las escenas anteriores. Ascanio Arosemena recoge a Hurtado y lo está socorriendo. Ya está una multitud. Eso más o menos fue cuando ya se había incendiado el edificio de la Panamérica, múltiples automóviles, gente cruzando las vallas, tratando de tumbar la cerca, con banderas. Y esto fue cerca de la estación de buses, que ese día estaban de huelga, pero bueno, cerca de la estación de buses, más allá del Palacio Legislativo. Él viene con Hurtado, Ricardo Hurtado, que había sido afectado por una bomba de gases lacrimógenos. Y en ese momento, una imagen que no aparece, Demóstenes Sánchez trata de llevárselo para el hospital, porque habíamos sido compañeros de Ricardo Hurtado. Yo insisto, y al final salgo con Ricardo Hurtado en una chivita, que costó llegar a la chivita en multitud y salir de allí hacia el Hospital Santo Tomás. Mientras ese vehículo se movilizaba hacia afuera de la Plaza 5 de Mayo y sus alrededores, ya escuchábamos detonaciones de mayor poder. Y cuando llegamos al hospital dijimos, vienen heridos, y no lo creían. Mire, minutos después comenzaron a llegar toda clase de automóviles con heridos, y por lo menos yo recuerdo vivamente 2 cuerpos inertes que se colocaron inclusive en el piso del caos que se formó. Las enfermeras comenzaron a llamar a todos los médicos,
y comenzaron a llamar al personal de enfermería del Hospital del Niño y de la maternidad para que se sumaran al cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás. Y en efecto, pues llevé a Ricardo Hurtado. Uno de los fallecidos era el cuerpo de Ascanio Arosemena. Ustedes lo vieron llegar. Lo vimos llegar. Imagínense. Vamos entonces con esta última gráfica. Me gustaría me respondiera usted esta consulta, doctor Toribio, y es sobre el número de personas que perdieron la vida, porque nunca se ha publicado un recuento definitivo de los fallecidos, o hay muchas versiones. Fuentes panameñas dan nombres y números diferentes, aunque insistentemente se habla de 22 caídos, mientras que los recuentos estadounidenses listan las bajas de su lado en 4. Ustedes les acusaron incluso de ser comunistas, pero me pregunto, ¿cómo un grupo de estudiantes pudo acabar con la vida de los policías de la zona? ¿Qué armas tendrían ustedes? ¿Cómo ustedes asumen esa responsabilidad? Nosotros en principio éramos unos simples estudiantes y no teníamos armas. Lo que pasa es que en los días sucesivos vinieron muchos universitarios y estos eran adultos, no eran chiquillos como nosotros. Y en ese momento algunos trajeron armas antiguas que merodeaban por su casa, pero eran prácticamente inservibles. Recuerdo como anécdota, ¿te acuerdas aquella catapulta que se montó en el patio, en el patio de la escuela para tirar piedras? Para tirar piedras y para tirar... Esas eran chiquilladas. ¿Se defendían ustedes con Como piedras? podíamos. Ellos pagaron con balas. Pero Sí, mire, sí. en realidad nosotros pusimos la primera chispa al ir a la escuela de Balboa, regresar y comunicarle efectivamente a la ciudadanía, que se unió espontáneamente de frontera a frontera. Los adultos civiles salieron a la calle y algunos usaron pequeños revolvitos, pero más que todo eran piedras, banderas. Se subieron a los postes, trataron de tumbar la cerca, estudiantes también. O sea, yo tengo en mis manos un documento que no lo traje porque es difícil en una entrevista de este tiempo y tan corta leer, que no lo habíamos revisado, que tenemos. Es un informe que fue liberado en 1985 por el ejército americano, el gobierno, en donde está minuto a minuto y segundo a segundo cómo ellos vieron y cómo se hacía. Mira, ya a las 9 y tanto de la noche habían policías heridos norteamericanos. Ya a las 10 de la noche habían soldados americanos y ellos hablan allí de sus bajas. No lo he podido digerir, pero nos comprometemos ese documento tan importante, histórico, no solamente aclararlo porque está borroso, es copia de copia, sino que traducirlo y publicarlo. ¿Pero coincide usted con esta cifra 21, 22, que es lo que varía? Claro que sí, y más, porque muchas personas o varias personas tienen que haber muerto a consecuencia de las graves heridas y lesiones en los días subsiguientes y no se cuantificaron. Como la pequeña bebé de 6 meses por los gases lacrimógenos. Bien, en este momento vamos a abrir nuestras líneas porque queremos escucharle a usted, participar. Si usted tiene una vivencia de aquel 9 de enero de 1964, tiene una pregunta para los institutores o bien quiere compartir con nosotros. Yo les comentaba qué hubiese pasado si en estos tiempos del internet, en los que pues parece la sociedad panameña estar muy desarticulada, se rasga una bandera. Nuevamente viviríamos ese acto heroico que protagonizaron ustedes en el 64. 6 muertos y más de 100 heridos al disparar las fuerzas norteamericanas, titulaba La Estrella de Panamá. Esta es la portada que salió en el aniversario, los 50 años. Y esto es lo que ocurre cuando defendemos los colores de la patria, hacemos historia. ¿Hubiese pasado esto en nuestros días si esto ocurre en pleno 2018? 366-0808, 366-0819 para que usted dé su opinión en Next Noticias. Le estamos esperando. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo hubiesen tomado? Yo pienso que las circunstancias que se dieron en aquel entonces, primero hablo del instituto, que es lo mío. Claro. El Instituto Nacional, históricamente desde que se fundó, siempre ha defendido los derechos del pueblo. Y ¿qué más que el 9 de enero lo saliera a defender? Nuestra soberanía. Lo que sucede es que los tiempos cambian. Y entonces, en aquel entonces, mejor dicho, Panamá era un país emotivo, era un país pobre, como lo sigue siendo en algunos aspectos. Era un país pobre, un país sojuzgado por el imperialismo norteamericano. ¿Y qué quiere que le diga? La emoción explotó. Claro. Hoy en día, las preocupaciones son la corrupción,
Sí. Las preocupaciones son otras, no son las mismas de entonces. Nos abordan otros quehaceres. Vamos a recibir la primera llamada, es desde Juan Díaz. Buenas tardes a usted, gracias por hablarnos. Le escuchamos o lo escuchamos. Buenas tardes, bendiciones ante todo. Adelante. Queremos darle gracias a Dios por esos institutores, principalmente por los dos expositores que están brindando toda una orientación a la juventud. Muchos de los jóvenes no saben lo que pasó ese día tan especial para la patria. Nuestra patria fue como humillada. Buscaron la manera de que los institutores no siguieran hacia adelante y dieron su vida. Al doctor Sucre y al otro doctor, muchas gracias, que Dios nos lo siga bendiciendo. En ese tiempo yo nada más tenía 16 años, pero mi mamá, que era una señora mayor, y mi tía salieron a la calle allá en Colón para luchar por esta patria Panamá, y seguiremos luchando si hubiera líderes como estos dos señores que están ahí adelante. Muchas gracias, cuídense mucho y que Dios nos lo siga bendiciendo. Que así sea. Gracias a usted por llamar desde Juan Díaz. Así es, Colón, adelante. Yo quisiera contestarte la misma pregunta. Mira, en 1800 tanto hubo el incidente de la sandía. Claro. Y el pueblo, que nos llamaron granadinos porque estábamos unidos a Granada, a la Nueva Granada, éramos panameños. Y se le salió, como ya esta frase la he copiado de un amigo, de don Rubén Sousa, pero se nos salió el panameño ante un insulto a un humilde panameño o a un humilde vendedor de una fruta y no querer pagarle. Murieron 18 norteamericanos y muchos panameños, y fue un conflicto de días. Eso en 1800 y pico. Y cada vez que los panameños hemos tratado de ir con las banderas, como las siembras de banderas a la zona de Canal, ha habido conflictos y han habido heridos y han habido muertos. Y el 9 de enero el pueblo se nos salió lo panameño. Parecemos que estamos desunidos, nos quieren marear y convencer con muchas estrategias para que no tengamos una identidad nacional, pero se nos sale el panameño. Y la próxima vez que eso suceda, y más con los medios modernos de difusión, va a suceder lo mismo. ¿Usted porque cree todavía? Creo en eso, y creo que tenemos que conocer nuestra historia, no para hacer una guerra, pero el día que existe una guerra, no necesitamos un ejército, necesitamos una unidad nacional. Así Como es. la que puso al gobierno americano de rodillas a aceptar que tenía que eliminar las causas de conflicto. Así es. Vamos a recibir otra llamada desde donde nos ya hablan, desde La Chorrera. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Los adelante. expositores, mira, la verdad que definitivamente ya el 9 de enero es una bueno, buenas noches, Guadalupe. Lo Es escuchamos. una fecha histórica para nuestro país, ya todos la conocemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer los panameños ahora en este momento? Luchar por esa oligarquía que está compenetrada en el canal, que nos tienen prácticamente a todos los que luchamos y que salimos a defender el 9 de enero del 64, con lo que tenemos ahora ahí. Que no hay oportunidades para los panameños pobres que podamos también disfrutar, oiga, de esa conquista que tuvimos en el 64. Hoy día la oligarquía panameña está compenetrada ahora mismo en la zona del canal. Hablábamos antes de Sonia, hablábamos de los gringos y hablábamos de no sé qué, y ahora estamos peor. No hay participación del panameño de a pie. Entonces ya en este momento vamos a tener que luchar para sacar a esta gente que está ahí y dar la oportunidad a los panameños pobres que somos nosotros. No puede ser posible que aquí en Panamá los ciudadanos ganan 400, 500, 600 dólares, cuando los riquitos, los burgueses, están prácticamente ganando 3.000, 4.000 dólares, cuando ellos jamás lucharon para defender porque ellos jamás salieron a la calle a luchar para que el canal volviera a los panameños. Ahora tenemos un canal y somos más pobres que cuando estaban los gringos ahí. Hoy ya prácticamente el panameño de a pie no ve lo que el dinero que entra en la zona del canal. Han entrado en los últimos años más de 12.000 millones de dólares y no se ve. Entonces Sucre y el otro doctor que está allá, que fueron próceres, igual que de aquí de miles de panameños, nosotros no vemos eso, Sucre. O sea, mañana celebramos un aniversario más de esta patriótica y somos más pobres aquí en Panamá, porque la plata se lo llevan los grandes oligarcas y con ellos son los que tenemos que llegar y sacar a esa gente de ahí.
del canal y entremos nosotros para que el panameño tenga al menos una mejor calidad de vida. Gracias, Guadalupe, gracias por los panameños, y mañana estaremos prácticamente en la marcha con David y todo su grupo allá en la Cinta Costera. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y de eso le vamos a consultar algún comentario sobre lo que nos ha dicho el oyente. Yo creo que es un sentir también muy generalizado. Pues, ¿valió la pena? Mire, yo quiero que le diga la impresión, mi perspectiva, que es de fuera, porque yo vivo fuera de Panamá, es que aquí ha habido una mala inversión. Los que se sacrificaron fueron unos pocos y los que se han aprovechado son otros, ¿entiendes? Es lo que sucede. La pobreza en este país no se ha erradicado y en cambio se supone que somos más ricos. No es que yo pretenda crear una revolución, pero por favor, seamos realistas. Aquí hay mucha pobreza, Así es. mucha miseria. Bueno, yo te digo que todas estas cosas tenemos que analizarlas muy fríamente. El canal ha traído beneficios, que no hay duda. Pero, por ejemplo, mi papá escribió una novela muy breve, con todas las palabras con la letra P. Plata para pocos, poco para pueblos. Se refería a un partido político con otro partido. Había el partido ProPan, que para progresar precisaba plata, y había precisaba pueblo. Y había un partido ProPlata, que para progresar precisaba pueblo. Pero ahora mismo tenemos mucha plata, pero para muy pocos. Así es. Entonces, lo que estamos mal es la distribución, estamos mal por la corrupción, estamos mal por la impunidad, que es crónica del país, no es de un gobierno ni de otro gobierno, y definitivamente tenemos que hacer un nuevo pacto social. Tenemos que hacer un nuevo pacto social y no matarnos en unos contra otros, porque fíjese que cuando nos llama realmente el simbolismo de la patria, estamos unidos. Y entonces tenemos que analizar esto muy bien, porque generalmente cuando llegamos a los periodos preelectoreros, entonces se radicalizan los conceptos, pero ¿por qué no lo hicimos cuando pasó el periodo postelectoral? Doctor Sucre, tenemos que finalizar esta entrevista en breves segundos. Mucha gente se pregunta, ¿van a restarle atención a estas personas que van a sumarse mañana a una gran marcha coincidiendo con el aniversario del Día de Soberanía Nacional de los Mártires? ¿Cómo lo ve usted para finalizar? Bueno, yo creo que el 9 de enero se ha venido sistemáticamente tratando de quitar de la memoria. Del cincuentenario para acá ha aumentado el conocimiento de las comunidades y del país de los hechos uno por uno, eliminándose algunos informaciones no totalmente correctas y trayendo nuevas memorias de las personas que han participado en todos los aspectos. Pero creo que las personas que van a esa caminata, la gran mayoría, no iban a los actos del Instituto Nacional, ni a los actos oficiales, ni a la caminata que todos los años reproducimos de la ruta del 9 de enero. Mañana, pues todo el mundo tiene derecho, pienso yo, porque tenemos posiciones encontradas, a manifestarse inspirados por el 9 de enero. Nosotros iremos a nuestras actividades, que le quiero decir hay un programa oficial, izada de la bandera ahí enfrente al Palacio Municipal por el gobierno. Esperamos poder estar presentes. Una misa oficial, un Te Deum en la iglesia de la Merced, porque la catedral está en reparaciones. El presidente irá a poner unas ofrendas, tanto en varios lugares, incluyendo el cementerio Jardín de Paz, la Llama Eterna, y la iglesia donde se encuentran los restos del presidente Chari. Nosotros tendremos un acto que todos los años se hace en el aula máxima a las 9 de la mañana. CONATO estará allá abajo del Instituto Nacional, como todos los años, rindiendo el honor a los estudiantes del 9 de enero y a los caídos. Así es. De allí saldremos, después de eso, en una caminata del Instituto Nacional, por primera vez fuera del horario histórico, que es en la tarde. Pues vamos a caminar hacia allá, hacia las Ascanio Arosemena, a donde se dio la situación, contando la historia en el camino. Claro. Y después hay actos, por ejemplo, del Ministerio de Gobierno y Justicia, una obra de teatro, y hay
montones de actividades. Hoy hubo una actividad muy linda en la Universidad de Panamá. No hay excusa para no sumarse. Doctor Sucre y doctor Toribio, Manuel Espino, estamos más que agradecidos por compartir este espacio con nuestros televidentes, por aclarar esas dudas históricas, y qué bueno que coincidimos con su visita a Panamá. El doctor Toribio justamente sale del país en ese interín en el que ocurren los hechos del 64, perseguido en gran parte, pues, y hoy es un gran profesional de la medicina, igual que el doctor Sucre. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar acompañándoles entonces en los actos oficiales del 9 de enero. Será entonces...